El significado esotérico de Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick nos legó en Eyes Wide Shut una obra que trasciende las fronteras del cine convencional para adentrarse en los territorios más profundos del simbolismo esotérico occidental. Bajo la aparente historia de un matrimonio en crisis, se oculta un complejo mapa iniciático que revela las estructuras ocultas del poder y la naturaleza dual de la realidad humana. El título como koan místico. Ojos bien cerrados constituye en sí mismo un koan paradójico que resume toda la filosofía de la película. Este oxímoron apunta hacia una de las verdades fundamentales del esoterismo, la distinción radical entre ver y percibir, entre la visión ordinaria y la visión espiritual. Los personajes de la película, especialmente Bill, tienen sus ojos físicos abiertos, pero permanecen ciegos ante las realidades más profundas que los rodean. Esta ceguera selectiva no es accidental, sino estructural, parte del diseño mismo de una sociedad que mantiene a sus miembros en un estado de sonambulismo espiritual. La paradoja del título conecta directamente con tradiciones gnósticas que distinguen entre la humanidad dormida y la despierta. Los ojos bien cerrados representan el estado de la mayoría de la humanidad que vive en lo que los gnósticos llamaban el mundo de las apariencias, el reino de El Demiurgo, donde todo es ilusión y engaño. La geografía sagrada de Nueva York. Kubrick construye una geografía sagrada particular usando Nueva York como escenario. Los desplazamientos de Bill no son aleatorios, sino que siguen un patrón laberíntico que evoca los antiguos ritos de paso. Su recorrido nocturno por la ciudad constituye un descenso al inframundo psíquico, similar al viaje de Orfeo o a los misterios eleusinos. Cada localización que visita Bill representa una estación diferente en su proceso iniciático. El apartamento donde muere la prostituta simboliza la muerte de Levo. La tienda de disfraces de Milich actúa como el umbral entre mundo ordinario y extraordinario. La mansión de Long Island funciona como el Sanctum Sanctorum, donde se revelan los misterios prohibidos. Esta progresión espacial sigue los patrones clásicos de la literatura hermética, donde el protagonista debe atravesar diferentes pruebas y revelaciones antes de acceder al conocimiento oculto. Sin embargo, Kubrick introduce una variación crucial. Bill falla en su iniciación. Permanece inconsciente del verdadero significado de su experiencia. El ritual de Somerton, Teatro de los Misterios. La secuencia de la mansión Somerton constituye el corazón esotérico de la película. Kubrick recrea aquí los elementos fundamentales de un ritual de sociedad secreta, pero los presenta de manera que revelan tanto como ocultan. Los participantes enmascarados, las túnicas ceremoniales, la arquitectura neoclásica y la música ritual componen un tableau que evoca simultáneamente los ritos masónicos, las ceremonias del Ordo Templi Orientis y los misterios dionisíacos. Las máscaras desempeñan una función dual particularmente sofisticada. En el nivel superficial, ocultan la identidad de los participantes, permitiendo que las élites sociales se entreguen a sus impulsos sin consecuencias públicas. Pero en el nivel esotérico, las máscaras revelan la verdadera naturaleza de estos individuos, mostrando sus rostros animales y demoníacos. La máscara se convierte así en un instrumento de revelación antes que de ocultamiento. El color rojo que domina la ceremonia conecta con el simbolismo alquímico de la rubedo, la fase final de la gran obra donde se produce la unión de los opuestos. Sin embargo, en la versión degenerada que presenta Kubrick, esta unión sagrada se ha convertido en mera orgiástica, en simulacro vaciado de contenido espiritual auténtico. El función iniciática del pianista. Nick Nightingale, el pianista que toca con los ojos vendados, representa una figura arquetípica fundamental en el simbolismo esotérico. El músico ciego que ve más que los videntes. Su ceguera ritual durante la ceremonia lo convierte en un Tiresias moderno, capaz de acceder a realidades vedadas para quienes conservan la vista ordinaria. La relación entre Bill y Nick evoca la dinámica clásica entre el profano y el iniciado. Nick posee información esotérica sobre los rituales secretos, pero esta información tiene un precio terrible. Su desaparición posterior sugiere que el conocimiento de los misterios conlleva siempre un peligro mortal para quien no está preparado para recibirlo. Alice como ánima reveladora. Alice Hartford funciona como la figura del ánima que precipita la crisis iniciática de su marido.
Su confesión sobre el oficial naval no es simplemente una revelación marital, sino un detonante espiritual que destruye las ilusiones de Bill sobre la naturaleza de su realidad. En términos junguianos, Alice representa la sabiduría del inconsciente que irrumpe violentamente en la conciencia estructurada del ego masculino. Su sueño erótico actúa como hierofanía, una manifestación de lo sagrado que revela la naturaleza ilusoria del mundo cotidiano que Bill había dado por sentado. La tensión entre lo masculino y femenino que atraviesa toda la película conecta con el simbolismo alquímico de la conjunctio oppositum, la unión de contrarios que constituye el objetivo final de la gran obra. Sin embargo, Bill y Alice permanecen separados, incapaces de realizar esta síntesis sagrada que los transformaría a ambos. El simbolismo cromático. Kubrick emplea un código cromático muy específico que conecta con tradiciones esotéricas milenarias. El rojo omnipresente evoca simultáneamente la sangre de los sacrificios rituales, el fuego químico de la transformación y la energía sexual como fuerza creadora primordial. Pero en el contexto degenerado de la película, este rojo se ha vuelto símbolo de corrupción antes que de regeneración. El azul que complementa al rojo crea una tensión fundamental entre fuerzas opuestas, el rojo representando el reino dionisíaco de la pasión, el instinto y el impulso vital, mientras que el azul encarna el dominio apolonio de la razón, el control y la distancia fría. Esta dualidad cromática impregna toda la película, desde la iluminación azul fría de las calles nocturnas de Nueva York hasta los interiores rojos y cálidos de los espacios donde se desatan los deseos prohibidos. La interacción entre estos colores refleja la lucha eterna entre la conciencia racional y los impulsos inconscientes que definen la condición humana. La máscara como símbolo de transformación. La máscara que Bill adquiere en la tienda de Milich funciona como talismán de paso entre mundos. En las tradiciones chamánicas, la máscara permite al usuario adoptar la personalidad y los poderes del ser representado. Bill, sin embargo, utiliza su máscara de manera profana, como mero disfraz para infiltrarse en un mundo que no comprende. La máscara que aparece sobre su almohada al final constituye un mensaje inequívoco. Las fuerzas que ha despertado conocen su identidad real y pueden alcanzarlo en cualquier momento. La máscara se convierte así en símbolo de una vigilancia omnipresente que trasciende lo meramente humano. La estructura tripartita del viaje iniciático. La experiencia de Bill sigue la estructura clásica de los antiguos misterios: separación, iniciación y retorno. Su alejamiento del hogar familiar representa la separación del mundo profano. Su recorrido nocturno por Nueva York constituye las pruebas iniciáticas y su regreso junto a Alice simboliza la reintegración en el mundo ordinario. Sin embargo, Kubrick subvierte esta estructura tradicional presentando una iniciación fallida. Bill retorna a su punto de partida sin haber asimilado realmente las enseñanzas de su experiencia. Su llanto final junto a Alice no representa catarsis genuina, sino el reconocimiento doloroso de su propia incapacidad para trascender las limitaciones de su conciencia ordinaria. La dimensión metacinematográfica. Eyes Wide Shut funciona también como comentario sobre la naturaleza misma del cine y del espectáculo en la sociedad contemporánea. Los rituales que presencia Bill no son diferentes en esencia del espectáculo cinematográfico. Ambos crean realidades alternativas que fascinan y seducen al observador sin revelarles jamás sus verdaderos mecanismos de funcionamiento. Kubrick sugiere que vivimos en una sociedad del espectáculo, donde las imágenes han reemplazado a la realidad, donde el simulacro se ha vuelto más convincente que lo auténtico. En este contexto, el cine mismo se convierte en ritual iniciático potencial, capaz de despertar al espectador preparado, pero también de profundizar el sueño de quien no está listo para la revelación. Conclusión: el despertar fallido. Eyes Wide Shut presenta finalmente la tragedia del despertar fallido en una época donde las estructuras tradicionales de iniciación se han degradado o desaparecido. Bill Hartford representa al hombre contemporáneo que intuye la existencia de realidades ocultas, pero carece de las herramientas espirituales necesarias para acceder a ellas de manera constructiva. La película funciona como espejo para el espectador. Aquellos que la ven como mero thriller erótico permanecen con los ojos bien cerrados, mientras que aquellos que perciben sus dimensiones esotéricas pueden utilizarla como instrumento de autoconocimiento. Kubrick nos legó así una obra que opera simultáneamente como entretenimiento y como enseñanza hermética, continuando una tradición que se remonta a los antiguos misterios de Eleusis.
En última instancia, Eyes Wide Shut nos recuerda que el verdadero despertar espiritual no puede ser impuesto desde el exterior, sino que debe surgir de una transformación interior auténtica. Los ojos permanecerán cerrados mientras el corazón no esté preparado para ver.